Dios le bendiga, bienvenido, bienvenida una vez más a este espacio que el Señor nos ha permitido compartir para aprender un día más de su palabra. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes hoy un mensaje de la palabra del Señor. Quiero que pueda disponerse allí donde está, que pueda ubicarse, que pueda realmente estar dispuesto a escuchar el mensaje que el Señor trae el día de hoy para cada uno de ustedes. En esta oportunidad quiero tocar un tema muy interesante, ¿sí? Que a veces en la sociedad digamos que es un poco disperso o que realmente no tiene suma importancia. Y precisamente quiero tratar el tema de la santificación del creyente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es indispensable en la vida del cristiano, ¿sí? La santificación. El mundo que nos ha enseñado, ¿sí? Para abordar un poco el tema y comprenderlo un poco mejor, ¿qué nos ha venido enseñando el mundo en el que nos movemos acerca de la santificación, ¿cierto? El mundo nos ha enseñado que los santos son aquellas imágenes que han sido diseñadas por el hombre, ¿cierto? Hechas por manos del hombre pecador, a las cuales nosotros tenemos que idolatrar, ¿cierto? Que rendir culto a ellas, que el santo no existe, que los santos son ellos, ¿cierto? Que los santos son esas piezas, esas estatuas que realmente no tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, ¿cierto? Tienen boca pero no hablan. Y yo quiero preguntarte en esta oportunidad si realmente tú crees que existen los santos. ¿Tú crees que puedes llegar a ser santo? ¿O que realmente existen los santos como seres humanos? Precisamente eso es lo que quiero abordar el día de hoy, ¿sí? ¿Y cuál es realmente el verdadero significado de un santo? ¿Listo? Eso es lo que quiero realmente que podamos aprender el día de hoy. Ese es como el foco o el centro de la palabra que el Señor nos quiere compartir el día de hoy. Parecía algo que es imposible de lograr. Cuando nosotros nos dicen santo, yo digo, uy, tremendo, ¿cierto? Es difícil encontrar un santo aquí en la tierra. Pero quiero contarle que no es imposible, que sí existen los santos. Y ya vamos a ver por qué. Y antes de iniciar, quiero contarles un poco los 3 puntos que vamos a trabajar el día de hoy, que vamos a escuchar la palabra del Señor. Primero, ¿qué es la santificación? ¿Por qué santificarnos? ¿Y cómo puedo santificarme? ¿Cómo puede usted santificarse? ¿Listo? Antes de iniciar, quiero que pongamos este momento en las manos del Señor, que podamos disponernos para que el Señor hable a cada uno de nosotros. Vamos a cerrar ahí nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor sabiduría. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este momento, por permitirnos estar aquí una vez más, reunidos, aprendiendo de tu palabra, Dios. En tus manos, Señor, colocamos este espacio y te pedimos que seas tú abriendo nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, que seas tú hablando a cada vida, a cada oyente, Señor, que está escuchando esta palabra. Que seas tú revelándonos, Señor, los misterios de tu palabra, que seas tú mostrándonos, quitando toda ceguera espiritual, Señor, todo aquello que no nos impide avanzar, que no nos impide santificarnos cada día. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra, te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces ahora sí que hemos colocado este espacio en manos del Señor, vamos a dar inicio. Bueno, primero, tocando el primer punto que hemos abordado, que era ¿qué es la santificación? Realmente la santificación es apartarse del pecado, ¿sí? ¿Y qué es el pecado? El pecado es desobediencia a Dios. Amén. ¿Y desobediencia a Dios en qué? En lo que Él nos dejó instituido en su palabra. ¿Por qué? Porque lo que Él nos dejó en esta palabra, en la palabra de Dios, es las leyes, los mandamientos, los estatutos, todo lo que nosotros como seres humanos debemos cumplir al pie de la letra, según la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra es la que precisamente nos da a conocer lo que es pecado. Esta palabra de Dios es la que nos dice qué es pecado y qué no. Si nosotros la miramos, vemos ahí reflejada nuestra vida, ¿cierto? Y ahí es cuando empezamos a mirar que en nuestra vida hay cosas que a Dios no le agradan. Precisamente la santificación es apartarse del pecado, de la desobediencia delante de Dios.
Amén. Y es tan fácil como ¿qué? Como lo que nos dice aquí en la palabra del Señor en el libro de Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 23. Yo lo voy a leer en esta versión que es Palabra de Dios para Todos, ¿sí? Que tiene una traducción un poco más entendible para el oyente. Y dice la palabra del Señor: después Jesús les dijo a todos, aquí estaba hablando del Señor Jesús, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Amén. La obediencia a Dios es esto que nos dice el Señor Jesucristo. Niéguese a sí mismo. Tome la cruz, los problemas, las situaciones del día a día, el evangelio, todo lo que el Señor nos permite en nuestra vida y siga a Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Y nadie puede llegar al Padre, a Dios, si no es a través del Señor Jesucristo. Amén. Para nosotros los seres humanos es tan difícil negarnos a sí mismos, ¿cierto? Decir no. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza carnal. Y es normal, ¿sí? Porque cuando nosotros nacemos pecadores. Ya desde que nacemos en pecado. Porque esa es nuestra naturaleza. Desde la caída del hombre allá al inicio, del principio de la creación de Adán y Eva, entró en desobediencia a toda la humanidad. Pero quiero contarte realmente que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, que fue el que vino a la cruz, murió por nuestros pecados, dio su vida para podernos dar salvación, llega, Él nos envía a nosotros como hijos de Dios por creer en Él, el Consolador, el Espíritu Santo que es Dios en nuestra vida. Y el Espíritu Santo es el que empieza a generar esa transformación en cada creyente, ¿sí? No somos nosotros, porque imagínense, nosotros por nuestra propia voluntad no podemos hacer nada, pero el Señor sí lo puede hacer y para eso Él se fue junto al Padre, pero nos envió al Espíritu Santo que es Dios, quien llega a habitar a cada creyente una vez cree y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, ¿sí? O sea que empezamos primero por creer en el Señor Jesucristo. Llega el Espíritu Santo a nuestra vida y empieza el proceso de transformación, el proceso de santificación, el proceso de apartarnos del pecado. El Espíritu Santo es el que nos quita ese amor por el pecado, ese amor por todo lo que el mundo nos da. Es Él el que empieza a orar en nuestra vida. No somos nosotros, es que yo lo hago, es que soy yo. No, no somos nosotros. Eso es altivez y orgullo. Es el Espíritu Santo. Y para eso, para que Él empiece a orar en nuestra vida, necesitamos tener un corazón humilde, sensible a la palabra de Dios, ¿sí? Porque el Espíritu Santo llega, pero si nosotros no lo obedecemos, pues de nada nos sirve. El Espíritu Santo nos dice qué debemos hacer y nos guía. Pero si nosotros no queremos obedecer, pues de nada nos sirve, ¿cierto? Por eso produce santidad. Porque es santo. El Espíritu produce santidad porque el Espíritu es santo. Y como Dios es santo, nada inmundo puede entrar al reino de los cielos. Y ahí cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, empieza a producir un fruto. Él empieza a dar unos resultados en la vida del creyente. Por eso es que cuando nosotros llegamos al Evangelio, llegamos de una manera, en pecado, con angustias, con preocupaciones, con de todo. ¿Sí? El Espíritu Santo llega y empieza a orar, a manifestarse en cada creyente y empieza a dar un fruto, ¿sí? Que también depende de nosotros, porque si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo obre, pues difícilmente va a orar, ¿cierto? Y el Espíritu Santo empieza la carne contra el Espíritu. Entonces la carne quiere hacer todo lo contrario a lo que quiere hacer el Espíritu. Si el Espíritu Santo le dice, vámonos por aquí, la carne dice, no, yo me quiero ir por aquí. Y empieza esa lucha ahí, entre nosotros mismos, aquí donde estamos, empieza la carne contra el Espíritu, porque no son compatibles, ¿sí? Pero ahí es donde tenemos que darle más prioridad al Espíritu, ¿sí? Volvernos sensibles, entrar en la búsqueda del Señor, para que el Espíritu Santo sea el que obre, y no nuestra carne, ¿sí? Y nos da algo que se llama el dominio propio. El dominio propio, ¿cierto? Es actuar, es pensar antes de actuar, es controlarnos, es decir no, es negarnos, es incomodarnos,
a lo que el mundo nos quiere llevar, ¿sí? El pecado es más grande que la carne, porque el pecado, ¿cierto?, fue el que llevó a la desobediencia de Satanás, para que él fuera caído, de allá donde el Señor lo tenía, donde Dios lo tenía allá en el trono, ¿cierto? Pero el dominio propio es mayor, porque nosotros nos podemos negar y podemos decirle no al pecado, ¿sí? A nosotros nadie nos obliga a pecar, nosotros pecamos voluntariamente. Pero es muy importante que entendamos que necesitamos negarnos, necesitamos decirle no al pecado, a la desobediencia. Y no es que viene una voz aquí y nos dice, sino que somos nosotros, a través del Espíritu Santo, los que tenemos que negarnos a ese pecado. Y es la capacidad de autocontrolarse, ¿cierto? De reemplazar lo que a Dios no le agrada por una vida realmente renovada y transformada, una vida arrepentida, ¿sí? No es fácil, yo sé que no es fácil porque yo también estoy en ese proceso de santificación, ¿sí? Unos se santifican más rápido que otros, obviamente somos imperfectos, el único perfecto es Dios, pero sí nos podemos santificar, sí podemos ser santos, sí podemos apartarnos del pecado, no es imposible, hermanos, ¿sí? Y es importante que comparemos, ¿cuánto tiempo nos vamos a negar aquí en la tierra? Por muchos 100 años. Pero usted sabe que para el Señor, para Dios, 1000 años son un día. Realmente no es nada comparado con la eternidad, lo que vamos a negarnos aquí. Y mire que vivir en obediencia delante de Dios es tan bonito, porque usted vive feliz, contento, gozoso con lo que tiene, sea poco, sea mucho, sea en la salud, en la enfermedad. En todo tiempo usted glorifica a Dios, porque usted entiende que la voluntad de Dios es esa en nuestra vida, ¿sí? Y el segundo punto quiero que veamos por qué debemos santificarnos. Amén. Listo, yo reconozco a Cristo como mi Salvador, yo obedezco su palabra, pero ya, ahí qué más sigue, ¿cierto? En nuestra vida. Tiene un porqué. Eso no es porque sí, ¿cierto? Tiene un porqué. Y entonces la gente dice, no, yo vivo a mi manera, yo creo en Dios a mi manera, así soy yo, a mí nadie me va a cambiar. Yo soy así, Dios quiere al pecador, Dios quiere a todo el mundo. No que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros. Yo vivo así, y así vivo tranquilo y vivo feliz. Cuidado porque usted se está engañando. El no conocer la palabra no lo exime del castigo. Y usted pueda que su conciencia diga, sí, yo vivo feliz, así como voy en pecado y en desobediencia. Pero tenga cuidado, porque quiera entender o no, existe una eternidad, existe un juicio y un castigo, ¿sí? No nos equivoquemos. Dios no se acomoda a cada uno de nosotros, a nuestro pensamiento ni a nuestro parecer. Nosotros somos los que debemos sujetarnos a la palabra de Dios, no Dios acomodarse a lo que nosotros queremos, ¿sí? Porque Dios no es nuestro mandadero. Dios es el Dios todopoderoso y soberano. Dios tiene el poder de quitarnos la vida, y más de quitarnos las de mandar el alma al infierno, imagínense. No sé si a eso a usted le produce temor o miedo, pero a mí sí. ¿Sí? Y Dios en su palabra lo que nos demanda es una obediencia. Dios quiere que seamos obedientes, ya. El que es obediente no va a sufrir. Obviamente, como seres humanos, después de que aceptamos a Cristo y empezamos un proceso de santificación, vamos a tener dificultades, disgustos, ¿cierto? Claro, porque seguimos siendo humanos. Pero cada día nos preocupamos por apartarnos de todas las cosas que a Dios no le agradan. Estamos en ese proceso de santificación, ¿sí? ¿Y por qué tenemos que ser santificados? Miren ahí en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 3, lo que nos dice, tremendo, estaba hablando el Señor Jesucristo con Nicodemo. Y dice ahí la palabra del Señor en el versículo 3, Jesús le respondió, te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Ese nacer de nuevo es ese proceso de santificación, tiene que ver con la santificación, que es apartarnos del pecado. Ese nacer de nuevo es dejar esa vieja naturaleza, esa vieja persona que usted era, y ser una nueva persona. Si usted en este momento ve que en su vida no hay un antes y un después, usted está igual. Si usted se mira hoy y dice, uy, yo como era antes y sigo siendo igual, y soy hijo de Dios, soy cristiano, no ha habido un cambio, no ha habido un nuevo nacimiento.
No ha habido una transformación. Si usted dice, tremendo, antes de conocer a Dios, al Señor Jesucristo, yo era así, yo era así, yo era así, y ahora ya no, ahora soy así, soy así. Claro, ha habido un proceso de transformación, ha habido una santificación. Pero si nuestra vida sigue siendo igual, antes y después de conocer a Cristo, no ha habido realmente una santificación en nuestra vida, ¿sí? Tenemos que renunciar a esa naturaleza, aunque nos cueste. Necesitamos ser transformados, necesitamos ser diferentes, no podemos seguir siendo iguales, ¿sí? Nosotros somos hijos de Dios, adoptivos a través del Señor Jesucristo, que fue el que entregó su vida, ¿sí? Y como hijos de Dios tenemos la naturaleza de Dios. ¿Usted se imagina a Dios tomando, o fumando, o bailando, o de fiesta en fiesta, o diciendo malas palabras, ofendiendo al otro? Somos hijos de Dios y tenemos que tener su naturaleza. Dios no puede ser igual a nosotros. Nosotros tenemos que convertirnos a la voluntad de Dios. Tenemos que transformarnos, negarnos y ser una nueva criatura. Por eso es necesaria la santificación. Porque si no hay santidad en nuestra vida, no podemos entrar al reino de los cielos. Por más que nosotros creamos en el Señor Jesucristo, por más que vayamos a la iglesia, por más que nos congreguemos, que oremos. No, es indispensable santificarnos cada día, hermano. Que usted no parta de este mundo engañado, pensando que sí, yo voy a la gloria de Dios, cuando su vida aquí en la tierra fue un desastre, cuando su vida aquí en la tierra estaba llena de pecado, de inmundicia, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo santificarnos. Listo, yo entiendo que si no soy santo no puedo entrar al cielo. Ahora, ¿qué hago? Necesito, me urge santificarme, necesito ser transformado, ¿sí? Vamos a ir un momento al libro de Gálatas, al capítulo 5, ese es un pasaje muy conocido, al capítulo 5, amén. Aquí tiene un título que dice el espíritu contra la carne, ¿sí? Y aquí dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo le estaba hablando aquí a la iglesia de Gálatas, ¿sí? Y le decía él en el versículo 16, por eso les doy este consejo. Dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. ¿Sí? Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen, por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Amén. Y ahí nos sigue diciendo, es muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son. Y aquí nos empieza a enumerar algunas de las cosas que a Dios no le agradan en nuestra vida. Si nosotros nos ponemos a enumerar en qué debemos santificarnos, es infinita cantidad, en todo. Pero aquí vamos a ver algunas de las cosas más relevantes en nuestra vida, ¿sí? Y aquí habla de la inmoralidad sexual, de la impureza, del descontrol, ¿sí? De las parrandas, de las borracheras, de la idolatría, de poner a otro Dios, reemplazar a Dios por una imagen, por algo que no tiene vida, de darle lugar a otras cosas primeramente más que a Dios, de las brujerías. ¿Cuántos van al brujo, consultan al brujo? ¿Cuántos leen las cartas, el cigarrillo? El odio, ¿cuántos están llenos de odio en su corazón, de rencor? La discordia, ¿cuántos les gustan vivir en peleas, en contiendas, en divisiones, en borracheras? ¿Sí? Y en todas las cosas parecidas a esto. Dios dice aquí que ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen esto no tendrán parte en el reino de Dios. Amén. Tenemos que apartarnos de todas estas cosas que el Señor nos habla en su palabra. Apartarnos de todo esto que a Él no le agrada. Si yo sé que no le agrada, pues sencillamente no lo hago. Obviamente es un proceso, no es algo de la noche a la mañana, pero sí se puede hacer. Y cada día nos vamos santificando más, más y más. En nuestra forma de hablar. ¿Cómo se expresa usted delante de los demás cuando está solo, en su casa, con su esposa, con sus hijos? Se la pasa maldiciendo, se la pasa diciendo groserías,
¿Qué sale de su boca? El Señor dice que lo que es nuestro corazón, habla nuestra boca, ¿cierto? Tenemos que cambiarnos, santificar nuestra forma de hablar, que en nuestra boca solo salgan bendiciones, cosas buenas, agradables, ¿sí? Tenemos que transformar nuestra forma de hablar, nuestros pensamientos. ¿Qué hay en nuestros pensamientos? Nosotros no los conocemos, no podemos ver los pensamientos de los demás, pero Dios sí conoce nuestros pensamientos, porque Él es omnisciente, Él conoce todo lo que pensamos. ¿Y qué está viendo Dios en nuestro pensamiento? ¿Qué estábamos nosotros pensando? ¿En qué invertimos nuestro pensamiento? Dice la palabra que solamente con mirar a una mujer y codiciarla, mirarla, uy, mejor dicho, me la imagino así, así, haciendo esto y lo otro, ya estamos adulterando, no solamente la relación sexual, sino nomás con codiciar a una mujer de pensamiento, ya estamos fornicando, adulterando en contra de la palabra del Señor, ¿cierto? En nuestra forma de vestir, cómo nosotros nos vestimos, las mujeres, cómo se visten, de una manera decorosa, respetuosa, o vive exhibiendo todos sus atributos. ¿Cómo se viste usted? ¿De una manera respetuosa, realmente que le agrada a Dios? ¿Cómo se viste usted, hombre? ¿Con ropa apretada? ¿Sí? Exhibiendo su pecho. ¿Cómo se viste usted? El Señor nos dice que debemos vestirnos de una manera casta y respetuosa. Aquí no estamos llamando a que tengo que vestirme con la falda hasta los pies, ni cubrirme la cabeza entonces a toda hora, porque la vestidura no nos da, ¿sí?, salvación. La salvación es gratis, es por gracia. ¿Sí? Nosotros vamos al reino de los cielos por gracia, porque ya el precio lo pagó Cristo en la cruz. ¿Sí? Pero eso es una manifestación de que hemos sido salvos, que nuestra vida manifiesta realmente un cambio. ¿Sí? Yo no voy a decir que porque uso pantalón entonces ya no soy salvo, ya no soy santo. No, porque ¿de qué me sirve usar pantalón, falda, si mi vida está llena de pecado, si de mi boca salen solo cosas desagradables? De nada me sirve. Pero lo que tengo que mirar es yo cómo me estoy vistiendo, cómo refleja mi vida, cómo me ven los demás en mi forma de vestir. Las acciones cada día, ¿qué está saliendo en mi vida? Todo lo que veíamos acá. Envidia, celos, pleitos, contiendas. En mi casa solo hay divisiones, disensiones, y soy el más problemático y soy el que más peleo, y es que aquí se hace lo que yo diga. El adulterio, entonces estoy con una mujer y otra, con un hombre y con otro. ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuáles son sus acciones? ¿Qué hace usted cuando no lo ve el ser humano? Recuerde que Dios sí lo ve en la intimidad. ¿Qué hace usted? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo estás poniendo sus miembros al pecado? Sus ojos. ¿Qué ven sus ojos? Pornografía, ¿sí? Morbosidad. ¿Qué ven sus ojos? ¿O realmente están siendo agradables delante de Dios? ¿Ustedes sabían también que tenemos que cuidarnos en la forma de comer? Tremendo, ¿no? Hasta eso la palabra del Señor nos lo dice. A la palabra de Dios nada se le escapa, nada. Todo está contemplado en la palabra del Señor. Y tremendo que hasta en eso tenemos que santificarnos, hasta en la forma de comer. Y eso lo vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 15, en el versículo 29. Nos dice la palabra del Señor. Hechos 15, versículo 29. Dice, no coman nada que haya sido ofrecido a ídolos. Tampoco prueben sangre, ni coman carne de animales que hayan sido estrangulados o ahogados, dice en otra versión. ¿Usted come comida que es sacrificada a ídolos? ¿Usted sabía que los ídolos son todas esas cosas que nosotros ponemos reemplazando a Dios? Todas estas imágenes, todas estas cosas, la Virgen del Carmen, la Virgen María, el Divino Niño. Vamos a hacer la celebración en nombre de la Virgen del Carmen. Entonces vamos a comer en honor a ella. Eso es comida sacrificada a ídolos. Dios nos dice que nos apartemos de esas cosas. ¿A cuánto les gusta la rellena, que se dice aquí en Colombia? ¿Usted sabía que la rellena es hecha con pura sangre de animal? Dios nos dice no coman sangre. Tremendo, ¿no? Tan rica que es la rellena. Pero Dios nos dice no lo hagan. Listo, si Dios me dice que no coma, pues no la voy a comer. Sencillo. Me voy a decir no, la voy a reemplazar por otra cosa. ¿Sí? Y ya, no lo hago. Y nos dice que no comamos animal ahogado. El Señor nos pide que nos santifiquemos en esas cosas, en nuestra forma de comer.
¿sí? Y esto lo podemos un poco acerca del tema de la sangre, está ahí en Deuteronomios, en el capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12. Eso está en el versículo 23. (12:23). Pero asegúrate de no comer sangre, porque la vida está en la sangre, así que no comas la vida con la carne. Tremendo, ¿no? La vida está en la sangre. Y nosotros no estamos comiendo la sangre, nos estamos comiendo la vida. El Señor me dice, no lo haga. Asegúrate de no comer sangre, porque la vida está en la sangre. Así que no comas la vida con la sangre. Tremendo, ¿no? Tremendo. Que mi vida realmente pueda reflejar a Cristo en todo lo que yo haga. El bautismo. Si yo soy hijo de Dios, ¿cierto? Si he decidido obedecerle, pues obedézcalo, bautícese. Muestre públicamente ante el mundo que usted ha decidido aceptar a Cristo como su Salvador. No le dé pena, no se avergüence del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Obedezca, ¿sí? Santifíquese, bautícese, busque al Señor. En la vida de pareja, ¿sí? Tenemos que casarnos, si no somos casados, casarnos. Es la obediencia, el mandato que el Señor nos ha puesto. Obedezcamos la palabra del Señor. Todo tiene su momento, pero hay que hacerlo. Amén. Y hay muchas cosas, hermanos, que realmente nosotros tenemos que santificarnos. Eso es solamente una muestra. Y si entramos a profundizar en cada una, aquí nos quedamos, mejor dicho, muchísimo tiempo dedicando el espacio a esto. Pero lo que realmente quiero que se lleve hoy, hermano, es eso, que usted necesita santificarse, apartarse de todo pecado, de toda inmundicia. ¿Usted cómo empieza a ver que está actuando correctamente? Porque los demás empiezan a decir, tremendo, oiga, ¿usted qué está haciendo? Usted ya no es igual que antes. Ay, usted se volvió más aburrido, más antichévere, qué mamera. Usted ya no comparte con nosotros, ya no toma, ya no baila. Cuando usted empieza a ver que la gente le está diciendo esas cosas, es porque usted está en un proceso de cambio. Y dele gloria a Dios porque realmente en su vida ha habido un proceso de santificación, ¿sí? Y no se asuste cuando los primeros que se vengan en contra son su familia, porque es lo que nos dice la palabra. Que el que no es capaz de dejar a padre, a madre, a hijos, a esposa, a esposo, no puede seguir a Cristo. Porque si usted quiere complacer a su familia, al mundo, tremendo, nunca va a llegar a los pies de Cristo. Pero usted sí puede ser un testimonio para ellos, para salvación. Porque nuestro testimonio habla, ¿sí? Y tenemos que ser testimonio en todo, en el trabajo, en la universidad, en la iglesia, en nuestra casa, en todo momento. Que nosotros no seamos de doble cara, una en la iglesia y otra en la casa, sino que siempre podamos ser íntegros en la palabra del Señor y vele por su salvación, persevere en el Evangelio, que realmente su vida demuestre que usted ha sido salvo, arrepiéntase. La salvación es gratis, usted no tiene que hacer nada, solo creer en Jesucristo y obedecerle, sencillo, arrepiéntase, busque al Señor, amén. No desfallezcan, siempre vamos a tener inconvenientes y cosas, pero hay que seguir en el camino del Señor. No somos perfectos, no íbamos practicando el pecado. Nosotros después de conocer a Cristo y entrar en el proceso de santificación, obviamente pecamos porque somos seres humanos, ¿cierto? Pero no vivimos practicando el pecado. Nos arrepentimos y le pedimos al Señor que nos transforme, que nos quite toda inmundicia y que nos haga una nueva criatura cada día, que nos siga santificando más. Amén. Entonces yo quiero darte en esta oportunidad con esto y es, ¿qué te hace falta cambiar? ¿Qué hace falta cambiar en tu vida? ¿En qué te tienes que santificar? ¿En qué te tienes que apartar? ¿De qué cosas te tienes que alejar? ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Sí? ¿En qué todavía te hace falta? Pídele al Señor sabiduría, entendimiento, discernimiento, que el Espíritu Santo siga orando, que sí se puede, hermano, sí se puede ser transformado. Y ya tomaste la decisión de aceptar a Cristo. ¿Ya eres nacido de nuevo? Porque nada nos sirve aceptarlo si en nuestra vida no ha habido una transformación. ¿Ya eres santo? Los santos sí existen, hermanos. Porque habemos personas que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, de negarnos, de apartarnos de todo pecado y de obedecer su palabra. ¿Tu vida realmente está reflejando santidad? Tremendo.
Amén. Y entonces, Tesalonicenses, ya para terminar, quiero compartirles este versículo que dice la palabra del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, 5:23. Nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente, para que pertenezcan solo a Él. Purificación habla de santificación. También pedimos para que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Que cuando Jesucristo regrese nos encuentre obedeciendo su palabra, nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó a hacer y no agradando al mundo, no con una vida llena de pecado. Dios los bendiga, Dios los guarde. Espero verlos en otra oportunidad, ¿sí? Que espero el Señor haya hablado a su vida el día de hoy, haya usted realmente absorbido el mensaje que el Señor ha traído para usted. No olvide, mi hermano, mi hermana, que debemos santificarnos y apartarnos de toda inmundicia. Esforcémonos, sacrifiquémonos, demos todo de nosotros. Ocúpese de las cosas del Señor, que el Señor se va a ocupar de las suyas. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. No olvide suscribirse al canal, compartir esta enseñanza con otras personas que también necesitan de esta edificación. Dios les bendiga, Dios los guarde y bendiciones para todos. Chao.